En Canal Institucional para este 2021 pues se ha preparado una programación muy especial, vienen diferentes estrenos y cosas muy agradables para toda la audiencia y por supuesto pues se le sigue apostando a conectar a los colombianos con su historia. Y por eso, muy próximamente, exactamente el 18 de enero a las 9:30 de la noche, vamos a ser testigos del Bicentenario, anécdotas voz a voz. Y por eso tenemos en este momento a Kepa Muchastegui, quien hace parte de este proyecto tan especial para seguir recordando y seguirnos pues adentrando con la historia que es tan importante no solo para nuestro país y para las nuevas generaciones, sino también para entender un poco el contexto latinoamericano. Kepa Muchastegui, gracias por estar con nosotros en Canal Institucional. Un gusto estar aquí y un gusto haber participado en este proyecto tan bonito. Bueno, Kepa, precisamente, ¿qué nos puedes compartir acerca de la experiencia que pudiste vivir en este proyecto de Bicentenario Anécdotas Voz a Voz? Ya, bueno, primero que todo puedo decir que como actor que soy, fue un reto bastante difícil. Dentro de los retos que he asumido en mi carrera, este ha sido uno de los más complicados, no por su extensión ni por nada de eso, sino porque es un tema histórico y tenía que aprenderme pues nombres de personajes, fechas de las diferentes batallas, de los diferentes momentos históricos y demás, y ese tipo de memoria no la tengo muy ejercitada, así como sí tengo ejercitada la memoria del diálogo y de las escenas, digamos, cotidianas para charlar entre personas. Ya la cosa de contar historias reales, con fechas y demás, es un poquito complicado, pero bueno, creo que salió bastante bien y creo que mi personaje es lo suficientemente creíble como para que la gente crea lo que estoy diciendo, que eso es muy, muy importante. Es decir, para que me vea como alguien creíble, porque al fin y al cabo mi personaje es un tutor de historia de una joven muchacha, Sofía, para la cual yo hago como de guía para guiarla en sus exploraciones, no solo de los personajes, sino también de los lugares en los que sucedieron los acontecimientos. Ella viaja mucho y va a los diferentes sitios, yo no, yo permanezco en mi estudio, en mi casa, y charlo con ella y la voy guiando hacia los diferentes destinos. Bueno, por supuesto que Kepa Muchastegui pues nos ha brindado a Colombia pues décadas de teatro, cine, diferentes novelas, diferentes proyectos, siendo director, por supuesto, de cine, de teatro, de televisión, y pues en Canal Institucional lo vamos a tener en este proyecto tan especial que, como insisto, pues nos quiere reconectar con nuestra historia. Tal vez hay alguna parte, Kepa, alguna anécdota precisamente que tú nos puedas compartir acerca de detalles que te parecieron fascinantes, de datos históricos que tal vez no conocías y con este proyecto los viviste por primera vez. Sí, pues por ejemplo, yo no sabía, creo que muy poca gente sabía de la enorme participación que tuvieron las mujeres durante las guerras de independencia. Casi nunca se mencionan, es decir, sí, se mencionan algunas heroínas como la Pola y este tipo de personajes, pero lo que pasó en muchos casos es que de todas maneras muchísimas mujeres acompañaron a los ejércitos, no solo al patriota, sino también al realista en sus batallas y en sus cosas, porque pues si los hombres se iban de la casa, ellas que se iban a quedar haciendo en la casa, entonces ellas también iban y acompañaban a estos seres y les ayudaban muchísimo, ¿no? Porque se encargaban de recargar las armas, se encargaban de cocinarles los pocos alimentos que podían conseguir, de mantener este ejército, de esto, de hacerles compañía. Entonces fueron muy, muy importantes. Entonces hay varias anécdotas en algunos de los episodios de la serie en que se cuentan personajes muy secundarios, es decir, que nadie conoce, ¿sí? que nadie ha oído hablar de ellos porque se habla de Bolívar, de Santander, de Nariño, de Córdoba, ese tipo de personajes, de la Pola de pronto, pero esas mujeres anónimas que ayudaron tanto y también a nuestra independencia, esas casi que no se conocen. Entonces hay una anécdota muy bonita de una niña que vivía en la zona del puente de Boyacá,
y que conocía muy bien todo el sector, es decir, el valle, el río, las montañas, por donde se podía atravesar el río cuando estaba crecido y demás, y que efectivamente le sirvió de guía a Rendón y a sus lanceros para que pudieran atravesar el río por una zona que era la única zona que era atravesable y que la única que conocía ese punto era esta niña, para que llegaran a la retaguardia de los españoles y pudieran atacarlos desde ahí, lo cual contribuyó en gran parte a la victoria en la batalla de Boyacá, gracias a esta niña. Y eso obviamente pues es un dato que refleja la importancia de anécdotas o de bicentenario, anécdotas voz a voz. Precisamente con ese enfoque que se le ha dado en el proyecto a transmitirle la historia a los jóvenes, como según nos comentas, es un tutor que le cuenta las historias a Sofía. ¿Cuál es la importancia exactamente de que estas generaciones jóvenes sepan exactamente de dónde venimos? Exacto, tal cual tú lo has dicho, es decir, es una lástima que la cátedra de historia haya sido suspendida o casi que eliminada de las escuelas y los colegios en Colombia, porque de verdad que a mí me parece una materia muy, muy importante para saber precisamente lo que decías tú, de dónde venimos, quiénes somos, por qué somos como somos hoy en día. Entonces, es importante que la juventud le dedique algo de tiempo a estudiar esos acontecimientos que al fin y al cabo son nuestra historia, nuestra prehistoria. Eso, quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos. Sin esos datos, sin esas bases, difícilmente podemos encontrar un camino hacia el futuro. Tenemos que conocer, no de pronto en profundidad, pero sí tenemos que conocer nuestras raíces para poder diseñar nuestro futuro, ¿no? Entonces eso es importantísimo, y este esfuerzo que hace RTBC y el canal institucional para hacer este tipo de proyectos me parece de una importancia absolutamente vital. Una legua antes de llegar a Tenerife, Córdoba y Maza se encuentran sin ser vistos por las tropas realistas y preparan su plan. Córdoba con la infantería atacará por tierra, mientras que Maza lo hará por el río desde sus embarcaciones. Bueno, digamos que conectando un poco nuestra actualidad y teniendo la oportunidad de haber experimentado este tema histórico, ¿cómo has experimentado y cómo ves también este panorama de la pandemia, Kepa? No sé si desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista humano, lo que nos quieras compartir acerca de esta situación tan compleja que todos estamos viviendo. Pues sí, no, es terrible para todo el mundo. Personalmente, una vez más, yo he sido una persona muy, muy afortunada a lo largo de toda mi vida. Es decir, he tenido muchísima suerte. Nunca me ha faltado trabajo. Siempre he tenido ofertas o me he rebuscado la manera de conseguir el trabajo que mejor me conviniera en ese momento. Entonces debo decir que soy un privilegiado en ese sentido. También, por otra parte, soy un privilegiado por el sitio donde vivo. Yo vivo en las afueras aquí de Tabio, en una loma donde respiramos un aire muy puro, donde apenas hay polución de nada, de ruidos ni de nada. Entonces, por ese lado también somos muy, muy privilegiados, pero pienso muy a menudo, créeme, pienso muy a menudo en la cantidad de gente que en este momento está padeciendo los estragos que está causando esta pandemia, que tiene que forzosamente vivir encerrada en espacios reducidos, aglomerados, y que no puede evitarlo, porque de todas maneras es gente que tiene que conseguir el modus vivendi, la platica para poder llevar algo de mercado a la casa. Entonces pienso muy a menudo en toda esa gente, muchísima gente en Colombia y en todo el mundo que está padeciendo de esta pandemia tan espantosa. Yo no sé que a la larga, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y lo quiero ver con un cierto optimismo, de todas maneras, en el sentido de que nos ha obligado a todos a cambiar
nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vernos entre nosotros y por supuesto nuestra manera de comunicarnos. Entonces, de pronto esto trae algunos beneficios, es decir, beneficios por lo menos al darnos cuenta de que en definitiva somos muy poca cosa, que con este tipo de pandemias nos podemos ir de un momento para otro, que tenemos que aprovechar la vida, los momentos que nos quedan de vida a todos, de la mejor manera posible, de compartir en la medida de lo posible. También yo sé que es muy difícil, cada vez más difícil que podamos tener en interlocución con nuestra gente, pero hay que buscarse la manera de seguir haciéndolo y de darnos cuenta de que eso, de que somos muy poca cosa y aprovechar cada instante que nos regale la vida para vivirla lo más intensamente posible. Gracias por esa reflexión, Kepa. Retornando nuevamente a Bicentenario de Anécdotas Voz a Voz, ¿cómo percibes tú el hecho, ya lo habías mencionado anteriormente un poco, pero cómo percibes tú el hecho de que la televisión pública pues siga apostándole a este tipo de temas, de temáticas, donde obviamente pues el tema privado no se arriesga tanto a tener conceptos históricos en la televisión? Es correcto, no, para nada. Sí, bueno, sí, hay seriados como La Pola, como La India Catalina, como este tipo de proyectos que también son muy, muy válidos en la televisión privada, pero esta manera de abordar la historia y de tratar de llenar ese hueco que ha dejado la prohibición, no la prohibición, la abolición de la cátedra de historia en nuestros colegios y nuestras escuelas me parece gravísimo. Entonces me parece muy importante que los canales institucionales apoyen esas iniciativas y hagan este tipo de trabajo que va a suplir en gran parte la deficiencia, por otro lado, que tiene la juventud de este tipo de conocimientos.